¿Qué tal, estudiantes? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Santiago y les doy la bienvenida a este primer video de los secretos de la ciencia. Como primer tema estaremos tratando las secciones cónicas y sus clasificaciones. Esperamos que les sea de gran ayuda y no olviden que pueden dejar sus dudas en los comentarios. Comencemos. Como en cualquier otro tema, es importante definir algunos términos, y esta vez no es la excepción. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es una sección cónica? A lo que nosotros respondemos. Las secciones cónicas o cónicas, como popularmente se les conoce, son curvas que se obtienen como secciones planas al cortar un cono con un plano. Dependiendo del ángulo en el que se seccione, será la cónica que se obtenga. Ok, pasemos a las clasificaciones. Pero antes es importante que observen que un cono está formado por una parte superior y una inferior, justo como se muestra en la imagen. Ahora sí, les presentamos la primera clasificación de las cónicas, cónicas regulares. Esta categoría está formada por 4 curvas. Si el corte se hace de forma paralela a una de las generatrices del cono, se obtiene una parábola. Si el corte es paralelo a una de las bases del cono, obtenemos una circunferencia. Ahora bien, si el seccionamiento se efectúa en un ángulo en el que el plano no toque la base, se obtiene una elipse. Y por último, si el plano corta la parte superior e inferior del cono, obtenemos una hipérbola. Todo lo anterior se cumple si los cortes no se hacen por el punto medio del cono, también conocido como vértice. En la siguiente clasificación entenderán el porqué. La segunda y última clasificación corresponde a las cónicas degeneradas. Y no se preocupen, ni sientan pena por ellas. Tienen este nombre porque son casos en los que no se produce una curva como tal por el hecho de que se corte el cono por el vértice. En primer lugar, si se corta de forma horizontal por el vértice, se obtiene un punto. En segundo lugar, si se corta exactamente por las generatrices del cono, pasando por su punto medio, se obtiene una recta. Y para terminar, si se secciona verticalmente justo por el vértice, se obtienen 2 rectas. Y bueno, un dato importante es que todas las ecuaciones de las secciones cónicas parten de la ecuación general de segundo grado. Estudiantes, ahora los dejo a cargo de mi compañero Adrián. ¿Qué es una parábola? Una parábola se describe como el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de una recta, llamada eje o directriz, y un punto llamado foco. Un poco de historia de la parábola. Las secciones cónicas fueron descubiertas por Meneghmo en un estudio de la problemática de la duplicación del cubo, donde se muestra la existencia de una solución mediante el corte de una parábola y una hipérbola, lo cual es posteriormente confirmado por Proclo y Erastóstenes. Pero el primero en usar el término parábola fue Apolonio de Perge, en su tratado Cónicas, considerada una de las obras más importantes de las matemáticas griegas. La parábola también fue estudiada por Arquímedes, dando como resultado el libro sobre la cuadratura de la parábola. Ecuación de la parábola. Para poder describir a la parábola tenemos 2 formas. La fórmula general, la cual está dada por la fórmula ax cuadrada más bx más cy más d es igual a 0. Y por otro lado tenemos otra forma que nos indica más claramente hacia dónde está abierta la parábola, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Datos curiosos de la parábola. Esta cónica es muy útil en la construcción y la arquitectura de las antenas de radio, televisión y telescopios. Otro dato curioso es que en una guerra se les ocurrió usar muchos espejos pequeños alineados en una forma de parábola para poder quemar un barco enemigo que se aproximaba a su nación. Para continuar, Axel les hablará sobre la hipérbola. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias hacia 2 puntos fijos siempre es constante. En otras palabras, se puede decir que la hipérbola es una curva resultado de la intersección de un cono con un plano paralelo al eje del cono. El primero en usar el término hipérbola fue Apolonio de Perge en su tratado Cónicas, considerada la obra cumbre en el tema de las matemáticas griegas y donde se desarrolla el estudio de las tangentes a las secciones cónicas. La forma general de la ecuación de una hipérbola con centro en 0, 0 es la siguiente: x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. Datos curiosos de la hipérbola. Si colocas una linterna paralela a una pared,
el borde de la luz que se ve contra la pared es una perfecta hipérbola. Además, en astronomía, se sabe que si las órbitas de dos cuerpos masivos se alejan demasiado, sus trayectorias describen una hipérbola. O sea, ¿what? Ahora es el turno de Lalo de hablarles sobre la circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? Esta pregunta muchos pensarán que es fácil de contestar, porque es algo que venimos viendo desde preescolar. Pero no solo es lo que rodea el círculo, que de seguro es la respuesta que estabas pensando. En las secciones cónicas, cuando una circunferencia corta de manera paralela al eje X del cono, se forma la circunferencia. De una manera gráfica, la circunferencia es todo punto que se encuentra a una distancia constante del centro. A esta distancia constante se le llama radio. Hablemos un poco sobre la historia de la circunferencia. Todo comenzó con los egipcios, que necesitaban crear un sistema numérico e idearon una forma de crear figuras con base en lo que se veía en la naturaleza. Ellos y los mesopotámicos dieron los primeros valores de pi, 25 octavos o 3.125. Más tarde, ya en Grecia, se comenzó a pensar en la Tierra como una esfera perfecta. Platón, junto con Pitágoras, intentaron darle forma a esta, pero no lo consiguieron. Con esas hipótesis sin concluir, Aristóteles logró realizar una investigación sobre los eclipses lunares. La palabra circunferencia tuvo origen en el año 1300 de dos palabras de distinto idioma, una del latín circumferre, que significa llevar a todas partes, y una del griego, perifereia, que significa la línea en torno a un objeto circular. También se dice que el primer círculo teórico fue formado por Arquímedes y es el que se muestra en esta diapositiva. Te voy a explicar de una forma muy explícita cómo encontrar una circunferencia de una cónica en un plano cartesiano. Nótese que en la mayoría de los problemas lo que se nos va a dar va a ser x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Esa va a ser nuestra fórmula. De aquí, para lograr encontrar el centro y el radio, tenemos que acomodar términos. X con x, y con y, lo que nos daría x cuadrada más dx por y cuadrada más ey. El término independiente lo pasamos del otro lado de la igualdad, con signo diferente. Ya después de esto, las ecuaciones que nos dieron de x y y las tenemos que convertir en trinomios cuadrados perfectos. Y una vez convertidas en trinomios cuadrados perfectos, las derivamos, lo que nos daría como un resultado x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r al cuadrado. Nótese que el centro es a y b, el centro de nuestra circunferencia. Normalmente en los libros de cálculo a y b no se encuentran de esta manera, sino como h y k. Y así es una manera muy explícita en la que podemos encontrar el centro y el radio de una circunferencia en un plano cartesiano. Después de esa explicación, vamos a tomarnos un pequeño descanso con unos datos curiosos de la circunferencia. El más grande descubrimiento que involucra la circunferencia sabemos que es la rueda, y esta nos permitió un gran avance en la evolución. Pero ¿a qué no sabían que los babilonios bautizaron las 12 constelaciones del zodiaco, dividiendo cada una de las constelaciones en 30 partes iguales? Es decir, dividieron el círculo zodiacal en 12, y si lo multiplicamos por las 30 partes iguales, nos da 360, que es la cantidad de grados que tiene una circunferencia. Mi turno otra vez, estudiantes. Ahora les explicaré qué es una elipse. En términos generales, se puede decir que es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. A estos puntos fijos se les conoce como focos. Y si se ponen a pensar, esto es impresionante, ya que sin importar qué puntos tome el elipse, la suma de las distancias hacia los focos será la misma, justo como lo pueden observar en el GIF de la parte superior izquierda. Les daré un poco de información histórica para que sorprendan en sus pláticas casuales. Primer dato: la elipse, como curva geométrica, fue estudiada por Menecmo, investigada por Euclides, y su nombramiento se le atribuye a Apolonio de Perche. Segundo dato: en 1602, Kepler creía que la órbita de Marte era ovalada, aunque más tarde descubrió que se trataba de una elipse con el Sol en un foco. De hecho, Kepler introdujo la palabra focus y publicó su descubrimiento en 1609. Y tercer dato:
Edmund Halley en 1705 demostró que el cometa que ahora lleva su nombre trazaba una órbita elíptica alrededor del Sol. Ahora bien, la ecuación canónica de la elipse, es decir, cuando su centro está en el origen del plano cartesiano, es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. Y su ecuación ordinaria, en otras palabras, cuando su centro está fuera del origen, es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Para saber si una elipse es horizontal o vertical, nos tenemos que fijar en la posición de A. Si está abajo de X es horizontal y si está abajo de Y es vertical. Recuerden que A siempre es mayor que B numéricamente. En algún momento sus profesores les pedirán que grafiquen una elipse, por eso es importante que sepan sus partes. El eje mayor es equivalente a 2 veces A y es la distancia entre vértices. El eje menor es igual a 2 veces B y corresponde a la distancia entre covértices. Y la distancia entre focos es igual a 2 veces C. En total tenemos un par de focos, un par de vértices y un par de covértices. Por último les brindaré un dato curioso. Ya que la suma de las distancias de un punto a los focos es constante, si se tiene un espejo con forma elíptica y uno de los focos refleja un rayo de luz que choca contra el espejo, se reflejará hacia el otro foco. Este efecto ocurre gracias a la propiedad óptica de la elipse. Esta propiedad se aplica en las galerías de murmullos, como la que se encuentra en el convento del Desierto de los Leones, cerca de la Ciudad de México, en la cual un orador colocado en un foco puede ser escuchado cuando murmura por un receptor que se encuentra en el otro foco, aun cuando su voz sea inaudible para otras personas del salón. Bueno estudiantes, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden dejar sus dudas en los comentarios y si les sirvió, darle like. Los esperamos en el siguiente video. Gracias. No te vayas todavía, aquí tenemos más videos que te pueden gustar.